Ya está grabando. Ok, entonces, este pronóstico, lo que hemos visto son los pronósticos en base a históricos, en base a algún tipo de fórmulas matemáticas de regresión, ¿no? Ok, entonces, eso lo que nos permite es saber cuánto vamos a calcular de producción para el siguiente año. Pero lo que es importante saber es, al ya tener el pronóstico, ver qué tanto ese pronóstico afecta a la capacidad que tenemos de producción, ¿no? En nuestro curso estamos hablando netamente del taller de producción. Entonces, cuando hablamos de taller de producción es porque estamos enfocándonos en la producción, sea de materiales o de servicios también, se puede considerar, pero más orientado a la que es producción de materiales. Entonces, la capacidad, ¿cómo yo mido una capacidad de una máquina? Si yo tengo todas las máquinas, todos los equipos que uno compra, pues uno se da cuenta, o al momento de comprar cierta maquinaria, esa maquinaria viene con ciertas características. ¿Ok? Entonces, esas características lo que te permite es saber cuál es la capacidad máxima de producción o la capacidad máxima de funcionamiento de esa máquina. Entonces, eso es algo que es importante saberlo, ¿ya? Es importante saber eso porque si tu pronóstico, tú has calculado que para el próximo año vas a tener que duplicar tu producción, ¿ok? Si vas si vas a duplicar esa producción, tienes que ver si es que eso va de la mano con tu equipo. No puedes tampoco asumir que vas a vas a duplicar la producción cuando tu máquina está en un 99%. Ya no puedes hacer nada más. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver eso, ¿no? Un poco la capacidad. ¿Qué cosa es lo que vamos a tener que hacer? ¿Qué cosa es lo que vamos a tener que tener en cuenta para tener cierto nivel de producción? Muchas veces, al momento de utilizar una maquinaria, tú mencionas que la maquinaria está trabajando a un 80% de su eficiencia, un 90%, a un 70%. Entonces, esos términos, pues da un indicativo, ¿no? De cuánto es su valor óptimo. Por ejemplo, si a ti te dijeran, mi producción de panetones lo hacemos en base a una maquinaria que está trabajando a un 75%. ¿Qué significa ese rango, ese porcentaje? A ver, algún voluntario que pueda comentar qué significa si yo dijera, ok, este equipo está funcionando a un 75%. Ujú, claro, a sus tres partes de capacidad, como dice Vita. O sea, de un 100, la capacidad total de una máquina o de una capacidad de una persona para hacer una actividad, el tope es un 100%. No le puedes dar o no puedes pedirle a alguien, a una máquina que te funcione a un 150%, porque su capacidad máxima es el 100%. Entonces, si tú le dices, o tú entiendes que está trabajando en un 75%, es que del 100% solamente todas las condiciones de trabajo están sobre un 75%.
Si la capacidad máxima es 100 panetones, solamente tú le estás haciendo trabajar produciendo 75 panetones. No le estás exigiendo que produzca 80 o 90 ni 100 panetones. Porque un riesgo es que al estar esa maquinaria trabajando al 100% de manera constante, es como que está con todos sus niveles de corriente, su nivel de velocidad, el motor está trabajando a un nivel tope, que llega un momento en que ese nivel tope se va deteriorando y puede malograrse. Entonces, en su mayoría, ya muchas veces la capacidad que tiene una máquina, pues no lo trabajan al 100%, salvo algún caso muy especial, se trabaja al 100%, pero en algunas condiciones, ¿no? Y por un periodo corto, ¿ok? Exiges mucho la maquinaria, ¿no? Así como dice Axel, esto lo que pasa es como una persona, ¿no? Si a ti te dan con un esfuerzo físico al 100%, pues lo puedes lograr, pero que te, que te esté mandando al 100% de manera constante, también el mismo cuerpo va desgastándose y ya no llegarías al 100%, estarías bajando tu rendimiento al 90%, 70% y vas bajando. Igual pasa con las máquinas. Entonces, para que el tiempo de vida de la máquina se prolongue por más tiempo, pues le pones a funcionar, pero no a su máxima capacidad, sino a un 75, un 80%, 85% ya como un tope de, de esfuerzo para que tu máquina pueda durarte pues con más tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Un poco cómo es la planificación de la demanda. Si es que de lo que tú has planificado necesitas una demanda adicional, ¿qué condiciones debes de seguir? ¿Ya? Aquí también va a haber un poco de cálculos, sí. Igual como pronóstico, va a haber unos cálculos que hay que tener en cuenta, ¿ya? Así que vamos a prestar un poco más la atención aquí. ¿Cómo planificas? Pues primero, para planificar tienes que seguir primero un pronóstico de ventas. ¿Ok? Debe estar de la mano. El pronóstico que haces tú con la capacidad. Siempre que vas a pronosticar tu venta, debe estar al costado tu porcentaje de funcionamiento de tu máquina. ¿Ok? Si tu equipo lo estás trabajando en un 50, en un 40%, no hay mucha demanda, pues puedes aumentar un poco más de demanda, ¿no? Que llegue al 60, 70% o hasta 80%. Pero si ya tienes la máquina trabajando un 80, 85% a toda máquina sin parar, pues exigirle un poco más ya es un riesgo. Entonces, esta planificación debe estar de acuerdo al pronóstico que tengas de las ventas. ¿Ok? Y los pronósticos de las ventas están orientadas a las líneas de producto y por cada producto de cada línea. O sea, tenemos líneas de producto y luego de cada línea de producto hay unos productos, pues, por tipos, por modelos. Entonces, tu capacidad va a depender del equipo, de la maquinaria que tengas, si produce ese tipo de modelo, pues, de manera continua. ¿Ok? Y aparte del pronóstico, lo que necesitas es también cuánto personal necesitas agregar y cuáles, si es que necesitas comprar un equipo nuevo, puedes utilizarlo y ver cuánto es tu costo. Porque si tú imagínate, tu equipo está a un 90% y tú quieres agregarle una demanda adicional, ¿no? Haces tu pronóstico y ves que para este año o para el siguiente año va a haber un tema
va a haber un tema de máxima demanda, ¿ok? Entonces, pues tienes que aprovechar esa oportunidad, pero sabes que tu maquinaria no va a soportar un incremento de capacidad, ¿ok? Entonces lo que tendrías que hacer es comprar otra máquina. Y si necesitas comprar otra máquina, tendrías que comprar o contratar más personal que maneje y que opere esa máquina. Entonces ahí hay gastos adicionales que tienes que tener en cuenta en el caso de incrementar tu capacidad o de incrementar tu producción. ¿Ok? Quizás las ventas que quieres o los ingresos adicionales que quieres lograr no cubre lo que cueste el equipo y lo que cueste el personal, pues ahí tienes que evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitarías para poder llegar a incrementar tu producción? Y de la mano a eso también está el tema de la proyección, ¿no? La proyección de la disponibilidad de equipo. Como les comentaba hace un momento, si está a un 50% tu equipo y tú lo quieres llegar a subir tu producción y que llegue a un 80%, pues está bien, ¿no? Ese es un porcentaje que puede aguantar tu máquina y no tendrías que incrementar comprando un equipo nuevo, sino es simplemente ampliar esa capacidad y utilizar el equipo pues sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, otro punto que es importante este, a tener en cuenta cuando hay una planificación de la capacidad es en el caso que tú comienzas comienza tu empresa. Cuando tú creas la empresa, pues tienes que tener en cuenta cuál es el equipo idóneo para que comiences a producir. ¿Ok? Si vas a hacer una inversión alta al inicio o vas a hacer una inversión pequeña. ¿Cuál sería la opción que ustedes escogerían? Si es que, o las que han visto cuando han tenido experiencias en una empresa de producción, cuando están trabajando en el área de producción, o puedan imaginarse estar en un área de producción, ¿cómo sería la opción del equipo? Un equipo barato de poca producción o comprar desde el inicio un equipo ya mucho más caro y que pueda cubrir una demanda de producción pues bien alta. ¿Cuáles creen que podría ser la mejor opción? ¿Qué creen, chicos, que podría ser lo mejor? Claro, un equipo de mejor calidad, sí, ok. ¿Cuál puede ser el más caro? Por ejemplo, si yo te digo, ok, estoy iniciando la empresa, ok. Estoy iniciando la empresa y tengo planificado un capital, ¿no? Y tengo destinado un monto para la compra de las maquinarias. Entonces, si tú piensas o tienes el objetivo a corto plazo, pues te puedes decir, ok, inicialmente tengo planeado comprar un equipo pequeño, ¿no? Pero también tengo ya pronosticado, luego de 2, 3 años, adquirir un equipo más caro, ¿no? Esa puede ser una opción. Otra opción puede ser de que busque un equipo,
de tales características que al final, si es que yo necesito más producción, no tenga que adquirir otro equipo adicional, sino que internamente en el equipo agregarle más capacidad. De repente agregarle más partes que hagan que la capacidad del equipo pues se amplíe, pero sin necesidad de comprar otro equipo, sino que le estás ampliando capacidad. Eso va a depender del tipo de negocio que tú tengas. ¿Ya? Es diferente, por ejemplo, si tú estás con una máquina, con un procesador, con una máquina que tenga que hacer un procesamiento de datos pues altísimo. Si tienes una memoria interna, pongámosle un número de 16, o debe ser más, ¿no? Debe ser, sí, 16 gigas de memoria. Entonces, en vez de comprar otra máquina con otras 16 gigas de memoria adicional, porque estarías gastando maquinaria, más luz, más corriente, pues le cambias esa parte nada más, le quitas esa 16 y le pones una de 64. Entonces, con eso ya sabes de que el equipo pues te va a funcionar, porque todo el equipamiento está preparado para ese incremento. Esa puede ser otra opción. Y la otra opción es esa, pues, ¿no? La de decir, ok, yo compro un equipo desde el inicio, un equipo de mejor calidad, para ya no hacer una reinvención posterior. ¿Ok? Entonces, hay opciones que uno elige, ¿no? Pues en todo negocio siempre hay un punto que se llama incertidumbre, no hay un riesgo en el cual tú no sabes si es que lo que estás comprando te va a cubrir o no te va a cubrir tu producción. ¿Ok? Pero ya lo tienes, ya tienes esa opción. Entonces, ¿cuál eliges? Eliges cualquiera de los tres o puede haber otra alternativa más. Pues sí, sí lo tendrías que evaluar, ¿no? De repente te compras un equipo chino, un equipo alemán, europeo, un equipo americano y evalúas que cuál de ellos es el que tiene mejor performance a lo largo del tiempo, ¿no? De repente hay un chino que es baratísimo, pero ves sus experiencias de otras empresas y ves pues que no te dura ni 2 años, que al segundo año necesitas un mantenimiento más caro o necesitas comprar, ¿no? Un nuevo producto. Entonces, es importante que para la etapa de creación de la empresa tengas que tener en cuenta, pues, qué tipo de producto vas a tener que comprar para la producción. ¿Ok? En el caso que ya tengas la planta instalada y necesites modificar la capacidad, pues ahí tendrías que ya evaluar qué otras opciones tienes, ¿no? Con el equipo ya instalado, pues modificarlas, cambiarlas, y si tú decides cambiar el equipo por otro más grande, pues también tienes que evaluar otras opciones, ¿no? Como el tema, como habíamos mencionado, el tema de personal nuevo que debes contratar. Si esta maquinaria permite hacer una producción mucho mayor con más rapidez, puede que necesite utilizar más corriente, ¿ok? De repente tu equipo, tu caja eléctrica no aguanta esa capacidad de corriente que necesita el equipo, la máquina. Eh, de repente para esa ampliación de capacidad, el ambiente donde estás pues es muy pequeño, ¿no? De repente si quieres duplicar la demanda, necesitas tener un ambiente mucho más grande y puede que no lo tengas. ¿Ok? Entonces, para poder planificar bien o para poder definir una capacidad adecuada, hay varios puntos que es importante tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, luego de esto, pues lo que
lo que tenemos dentro de un equipo, lo que habíamos comentado es la capacidad de diseño, ¿no? Tú compras un equipo y te dicen, cubre ciertas características, ¿ok? Pero esa es la capacidad de ese equipo, ¿no? La capacidad según la teoría, según lo que han podido diseñar, y esa es la producción teórica, ¿ya? Porque es la producción en base a algunas condiciones donde que funciona el equipo. Entonces, esa capacidad es una capacidad de diseño que se puede decir que es la capacidad máxima del equipo, ¿ya? Bajo ciertas condiciones, bajo ciertas características. Porque puede que ese equipo en el papel diga que funciona bajo unas temperaturas máximo de un 30 grados y tú lo estás llevando a la selva, donde tiene pues unas temperaturas, o al norte del Perú, donde tienes unas temperaturas mucho más altas, 40 grados, 35, 40 grados, y ese tipo de temperatura hace de que ese equipo se deteriore mucho más, ¿ok? Entonces es importante saber dónde vas a utilizar ese equipo. Y como se menciona aquí, el normalmente se expresa como una tasa, como un porcentaje. ¿Ok? Por ejemplo, si mencionamos aquí el número de toneladas de acero que se produce por semanas, por meses, por año, pues ese es el tope, ¿no? Dice, ok, esta maquinaria lo que me permite es fabricar, pues, fierros de acero, ¿no? Una cantidad de 50.000 fierros de acero en un año. Es como a veces en las computadoras cuando uno compra las impresoras, te dicen, ok, esta impresora te va a durar unos 10.000 o unas 100.000 copias, ¿no? De vida útil. O el cabezal de esa impresora. Si se malogra, si pasa esa cantidad, pues ya el cabezal ya empieza a malograrse, a funcionar mal y ya no imprime como debe ser. Entonces hay ciertas condiciones que están dentro de la configuración de diseño que se mencionan en los productos y en las máquinas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, acá tenemos la capacidad de diseño, ¿no? Que es la producción máxima. Y lo que tenemos, otro punto que es importante es la capacidad efectiva. Ya la capacidad efectiva es la capacidad en la cual el equipo está trabajando en condiciones pues, normales, condiciones actuales, no ideales. Las ideales son las que se manejan en la capacidad de diseño, pero la efectiva son las capacidades en, en el ambiente real, en el ambiente no óptimo, sino en el ambiente donde en sí se realiza la producción. Por eso les comentaba, si mencionamos que el equipo está trabajando un 75% de capacidad efectiva, pues esa es la capacidad en la cual del 100% solamente un 75% es lo que está obteniéndose. ¿Ok? Si hay 100 panetones que en el papel dice que esta máquina produce, pues yo lo hago trabajar bajo unas condiciones a menor velocidad, con menor rapidez de producción y que me alcance solamente a 75. Entonces ese es el ratio que mencionamos cuando hablábamos de 75-80%. ¿Ok? Entonces, estas son, bajo este concepto, o bajo estos puntos de capacidad de diseño y capacidad efectiva, ¿ya? Tenemos dos tipos de medidas, ¿ya? Que se trabajan en toda empresa, ¿no? En toda área de producción, ¿no?
Estábamos hablando de la utilización y la eficiencia. Esto, para hacerlo más directo, estos son dos cálculos que podemos tener, ¿no? Teniendo en cuenta la producción real, ya la producción real, la que está del día a día, respecto a a la capacidad del diseño y respecto a la capacidad efectiva. O sea, de acuerdo a esas tres variables, vamos a colocar o vamos a saber cuál es la utilización de la máquina y cuál es la eficiencia de la máquina. Es como en el caso de todos, pues, ¿no? Cuando le dicen, ok, ¿cómo te vamos a evaluar? ¿Cómo te vamos a evaluar por tu trabajo? Bueno, te vamos a evaluar en base a la eficiencia que has tenido. ¿Ha sido eficiente o no ha sido eficiente? Entonces, en este caso, si hablamos de eficiencia, la eficiencia se encuentra normalmente cuando se corrigen ciertos problemas. Si a ti te dan ciertas tareas, pues la eficiencia que implica en este caso es estar los trabajos pues de la mejor manera y con un tiempo y con unos plazos pues definidos. ¿Ok? Y esto es lo que llamamos utilización y eficiencia. Como les comentaba, la utilización es la producción real que tenemos respecto a la capacidad del diseño. Y la eficiencia es la producción real respecto a la capacidad efectiva. ¿Ok? Entonces, estos son dos ratios que nos va a permitir conocer qué tanto el equipo, qué tanto la producción está, está cumpliéndose en base a la eficiencia del equipo. Para eso vamos a hacer un ejemplo ya de cálculo de la utilización y de la eficiencia. Por ejemplo, acá tenemos una empresa, ¿ya? Procesadora de panecillos, ¿ya? Produce panes para el desayuno. Y esa empresa, esa dueña quiere saber cuál es su mejor capacidad. O sea, cuál es la mejor capacidad y hasta dónde puede llegar su producción. Entonces, lo que le piden es determine la capacidad de diseño, la utilización y la eficiencia para esta planta al producir este panecillo. Así tal cual no puedo calcular nada porque no me han dado ningún dato inicial. Tengo que conocer un poco más. Y para eso, pues, ¿qué tengo que hacer para conocer esto? ¿Cuál es la capacidad, cuál es la cantidad de producción de un valor de referencia? Que en este caso se está colocando pues de un producto de, de un periodo de una semana. O sea, la semana pasada la instalación, la instalación produjo 148.000 panecillos. O sea, la empresa produjo 148 panecillos. Y eso fue el valor real que se tiene de la semana pasada. Ahora, la capacidad efectiva dicen que es de 175.000 unidades. ¿Qué quiere decir? Que 175.000 unidades es lo que ellos han visto que el equipo produce en las mejores condiciones, ¿no? En las mejores condiciones para el equipo. ¿Ok? Entonces, sabemos que la línea de producción opera 7 días a la semana, o sea, 24 por 7, es decir, porque trabaja en 3 turnos de 8 horas, o sea, todo el día está trabajando la máquina. No hay ningún tipo de para en esa máquina. Opera los 7 días y en los 3 turnos, ¿no? En 3 turnos de 8 horas al día. Entonces, lo que se menciona es que la línea fue diseñada para procesar los panecillos con diferentes tipos de modelos a una tasa de 1200 por hora.
¿Ok? O sea, si se dan cuenta, aquí ya se le está dando ya más información de cómo fue configurado ese equipo. Ese equipo fue considerado o fue diseñado para producir 1200 panes por hora. Entonces, con estos datos nos piden eso, pues, ¿no? El calcular la capacidad de diseño y luego determinar la utilización y la eficiencia. Entonces, ahí calculamos. Primero, la capacidad de diseño es, sabemos que son 7 días y 3 turnos de 8 horas cada uno. Entonces, si multiplicamos para ver cuántas horas hay aquí, tenemos que multiplicar 8 horas por turno. Y como son 3 turnos, son 24 horas. Y como es 24 horas por día, y al ser 7 días, sería 24 por 7. Y esta es la cantidad de horas del equipo. Y eso lo multiplicamos por la cantidad de 1200 panecillos por hora. Entonces, vamos a tener en una semana la capacidad de diseño. 200 son 1600 panecillos. Si se dan cuenta, esa cifra es mucho mayor a lo que la semana pasada produjo el equipo, que fue 148.000 panecillos, y también es mayor a la capacidad efectiva, que es de 175.000. Porque como habíamos dicho, esta es una capacidad de diseño. Es la capacidad que en condiciones óptimas o ideales y de configuración que lo probaron en los mejores laboratorios de la marca de producción de estos equipos, han logrado o han indicado de que este equipo puede trabajar, puede producir esta cantidad de panecillos en una semana. 201.600 panecillos. Entonces ya tenemos la capacidad de diseño y por la fórmula que tenemos de utilización y eficiencia, utilización que tenemos, producción real sobre la capacidad de diseño. Tenemos la producción real que nos ha dicho que está indicado en el problema. Tenemos la capacidad de diseño y para eficiencia calculamos igual la producción real y la capacidad efectiva. Entonces vamos ahí. Tenemos la capacidad de diseño, tenemos la producción real, que es 148.000 panecillos, y tenemos la capacidad efectiva, que es 175.000. Entonces calculamos. La utilización es producción real sobre la capacidad de diseño, que es 148.000 panecillos sobre 201.600. Y al hacer esa división me sale 73.4%. ¿Eso qué significa? Que el equipo solamente está utilizando un 73.4% de su capacidad total. ¿Ok? Entonces, ¿está trabajando bien? Pues sí, sí, pues no, es un ratio que no llega al 100% y tampoco es que llegue al 50%. Está en un término medio. Y como eficiencia, ¿cuánto está? Tenemos producción real que es 148.000 sobre 175.000, que es la capacidad efectiva, y sobre eso me da 84.6%. Entonces, como eficiencia tenemos 84.6%, o sea, es una máquina que es bien eficiente. Está produciendo mucha producción real sobre una capacidad efectiva de 175.000. Entonces, con esta información, pues con la información que le dio la marca de cuánta es la capacidad de diseño de la máquina, ellos pueden sacar cuál es la eficiencia del producto. ¿Ok?
Ahora, si la producción real es de 150.000, ¿cuánto sería su eficiencia? A ver, chicos, para ir calculando según lo que hemos visto en este ejemplo. Ok, muy bien. Sí, exactamente. Es lo que les ha salido a sus compañeros. A Vita y a Tamara. Y a Marta. Esta es la respuesta. O sea, si queremos si tenemos un aumento de producción real, que es 2000 panecillos más, pues la eficiencia es de 85.7. Ok. Muy bien, muy bien. Está bien el cálculo. Entonces, para sus demás compañeros, acá tengo un problema adicional. A ver si es que lo podemos ir resolviendo. En la primera, ¿cuánto es su utilización? ¿Alguna consulta hasta ahora de lo que hemos revisado? ¿O está todo bien? Ujú. Sí, exacto, esa es la respuesta. 85.71. ¿Ok? A ver, la siguiente. La siguiente es como una continuación, ¿no? Ahí dice que bajo las condiciones del problema anterior, este de la planta de diseño de 7000, y que solamente están haciendo 6000 ellos, hay una capacidad efectiva de 6500.
Pero en este caso solamente se fabricó 4.500 martillos, debido a algunas demoras, ausencia de empleados y otros problemas, solamente se fabricó 4.500. Entonces, ¿cuánto es la eficiencia? ¿Cuánto le sale? Jefferson, ¿a ti te salió la respuesta? Gisela, ¿en tu caso te salió la respuesta? Sigue siendo todavía, profesor. A ver, a ver, Ya casi me sale. a ver, a ver, sigan operando, a ver. Axel, ¿en tu caso? Hola, profe. Ujú. ¿Qué valor te salió resolviendo este problema? La producción real es de, si lo tomamos por días, todos son días, sería 4.500. ¿Ok?
Entonces tenemos la producción real y tenemos la capacidad efectiva. La capacidad efectiva es de 6.500. Entonces, ¿cómo calculo la eficiencia? Claro, la eficiencia es la división de ambos, ¿no? Es 4.500 entre 6.500. Entonces, como dice Vita, pues te sale 69.23. ¿Ok? A ver, esta tercera, para seguir calculando estos tipos de porcentaje de eficiencia. ¿Cuánto sale la tercera? A ver. Habíamos dicho que la eficiencia, para calcular la eficiencia, se dividía la producción real entre la capacidad efectiva. Y si quisiéramos calcular la utilización, sería producción real entre capacidad de diseño. En este caso, como nos piden eficiencia, ¿cuáles son los datos o los valores que deberíamos de dividir para poder calcular la eficiencia del equipo? Sí, muy bien, Marta, muy bien, Vita. Sería 88.88. Ok. A ver, esta última, ya para pasar a otro tema. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, muy bien, Vita y Luzmila. Sale 500, ¿no? Como sale 500, pues si la eficiencia es 80%, esa es igual a la producción real, que es 400 entre la capacidad efectiva.
Pues ahí hago un cálculo matemático, ¿ok? Y entonces me sale, o divido 400 entre 0.8 y me sale los 500. ¿Ok? Está bien hasta ahí, ¿no? A ver, aparte de Luzmila, Vita, Andrea y Marta, que son los que han estado respondiendo los problemas. ¿Algún problema aquí? ¿O todo está ok? A ver, Jefferson, ¿qué tal? ¿Está todo bien? ¿Está claro ahí cómo hacer el cálculo? Entiendo que sí, ¿no? Ok, ok, Jefferson. Entonces entiendo que está todo bien. Y continuamos. Entonces ya sabemos cómo calcular una capacidad de diseño y una capacidad efectiva. Entonces cuando me hablan de efectividad del equipo o de la planta, ya sabemos que del 100% pues hay un porcentaje que va a producir. No va a producir al 100%. Pero en otros casos, lo que necesitan, lo que se necesita conocer es la producción real o producción esperada, conociendo la capacidad efectiva y la eficiencia. La eficiencia ya es un dato que uno quisiera conocer, ¿no? Y es una información, es un dato que el equipo año a año ya sabe de qué cosa se trata. Si yo el año pasado veo que mi producción ha sido de un 75%, la eficiencia ha sido un 75%, pues este año debería ser igual, ¿no? O quiero aumentarle a un 80%, pues debería de calcular cuánto puede aumentar mi producción. Entonces, para eso, pues necesitaríamos hacer todo un cálculo, ¿ya? De la producción real, que es lo mismo que la ecuación anterior, ¿ok? Solo que se ha invertido, ¿no? O sea, si antes sabíamos que la eficiencia es la producción real entre la capacidad efectiva, pues ahora, si yo quiero calcular la producción real, lo que estaba dividiendo lo estoy pasando a multiplicar al otro extremo. Entonces, si yo quisiera calcular la producción real, debe ser la capacidad efectiva por la eficiencia. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, esta fórmula, pues ya podemos calcular la producción real o la esperada, ¿no? ¿Cuánto es lo que yo puedo fabricar o producir con las condiciones de capacidad efectiva y la eficiencia? Por ejemplo, tenemos este caso, ¿ya? En este caso nos hablan de que la administradora, ¿ya? Del mismo ejemplo anterior, ahora necesita incrementar la producción, ¿ya? De sus panecillos, y para eso pues necesita agregar una segunda línea. Ve que le está yendo bien a esa empresa y quiere incrementar su producción. Entonces, para eso, ¿qué necesita hacer? Necesita saber cuánto va a ser su producción esperada en la segunda línea. Si asume que la capacidad efectiva de la primera línea fue 175.000 panecillos, la
y que la primera línea opera en un 84.6%, entonces se puede entender que al ser un nuevo equipo, pues este equipo va a ser nuevo y necesita capacitación. Entonces, no podrían asumir ellos que la eficiencia sea un 84.6%, sino que la eficiencia podrían comenzar con una eficiencia de un 75%. Ese es un valor que uno puede asumirlo, no es algo que yo tenga que calcularlo bajo algunas condiciones. Yo puedo decir, ok, para este segundo equipo yo necesitaría una producción de un 50% o una eficiencia que no pase del 50%. O puede ser 60 o 80, si quiero sería un poco más arriesgado. Pero sabemos que no vamos a llegar a ese nivel tan alto porque al hacer un nuevo equipo, pues hay que hacer todo un procedimiento antes y según las curvas de aprendizaje, según las curvas de capacitación del personal hacia este equipo, pues no todos van a poder operarlo al 100% o a su máxima capacidad. Entonces aquí lo que se pone es un 75%. ¿Ok? Entonces tenemos la eficiencia que es 75% y tenemos la capacidad. Entonces con la capacidad efectiva que teníamos y con este porcentaje, entonces ya sabemos cuánto es la producción esperada. Entonces al poner este segundo equipo, el dueño, ¿no?, de esta empresa ya sabe cuánto panes va a esperar. Va a esperar que se produzca 131 panes, 131.250 panes adicionales. ¿Ok? Entonces ya con esta información, pues ya puedes saber, ¿no? Puedes saber cuánto es esa producción, ya le puede mandar esa información al departamento de ventas para que ellos puedan hacer ya sus procedimientos internos de marketing y de ver cuánto es el precio que pueda poner en esta producción, ¿no? Si puede bajar el precio, si sabe que hay competencia, entonces ¿qué tengo que hacer? Entonces, esa información que manda el área de producción, pues es importante y le ayuda a las demás áreas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, bueno, ya acá está la respuesta, pero ¿cuál era? Que si es que la eficiencia ya no es 75%, sino asumimos que sea un 80%, y ya el siguiente mes, porque se entiende que el primer mes ya pasó la capacitación, el personal ya está preparado, entonces yo quiero saber cuánto va a ser la producción esperada en el siguiente mes. Entonces, como es 80%, lo que tengo que multiplicar es la capacidad efectiva por la eficiencia. Y eso me da la cantidad de panecillos, que son 140.000 panecillos. Y así voy planificando, ¿ok?, cuál es la producción de estos panes. ¿Ok? Por ejemplo, este es un ejercicio de aplicación. ¿Ya? A ver si con esto me pueden decir cuánto es la producción real. Ya, de esto sí sabemos que la capacidad efectiva es de 6.500 y la eficiencia es el 88%. ¿Qué valor me sale acá? Claro, ahí multiplicas el 6.500 por 0.88, ¿no? Y te sale justo lo que mencionan compañeros, que es 5.720. Ok, muy bien. Y esta siguiente,
Acá me pide la producción esperada para una planta con capacidad de diseño de 108 sillas, si su capacidad efectiva es de 90 sillas y su eficiencia es 90%. Entonces, para calcular la producción esperada tenemos que calcular o saber cuál es la producción real, ¿no? Y eso multiplicarlo por el porcentaje de eficiencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos la producción? Perdón, lo que les estaba comentando de la producción real es igual a la capacidad efectiva por la eficiencia. ¿Sabemos cuánto es la eficiencia? 90%. ¿Sabemos cuánto es la capacidad efectiva? Bueno, tengo unos datos, ¿no? Que dicen el diseño, capacidad de diseño es 108 sillas y su capacidad efectiva es de 90 sillas. Y su eficiencia es el 90%. Entonces, ¿cuál de estos valores los tomo como información para yo calcular cuál es la producción esperada? Ujú. Muy bien, muy bien, claro. 0,81. ¿Cómo es 0,81? Pues utilizamos la capacidad efectiva, no la de diseño, que es 90, y a eso le multiplicamos por la eficiencia, que es 90%, que en número es 0,9. Entonces, 90 por 0,9 ya te sale los 81. Muy bien, Vita. Muy bien. Y bastante participación por lado tuyo. Ok. Y esta última, ¿cuánto saldría? Ah, no, creo que ahí me faltó ponerle más información. Así que no, eso ya no falta un poco más. Así que no, esta la dejamos. Sí, es cierto, Vita. Falta información aquí. Ya cuando toque el examen ya les tomaré esta última entonces. Ya cuando esté más completa. Así que avancemos. Entonces ya sabemos cómo calcular las eficiencias del equipo, la capacidad de diseño, ¿no? Cuánto es la planeación y, y también cuánto es la producción real. ¿Ok? Entonces con eso ya cuando estés en el área de producción, ¿no? Cuando sepan que están hablando de eficiencias, que cuánto es la eficiencia de la maquinaria, pues ya sabes a qué están refiriéndose. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar sobre este punto que es consideraciones de la capacidad. Entonces, hay 4 puntos, hay 4 consideraciones que hay que tener en cuenta en el caso de que vamos a decidir sobre la capacidad de producción. Primero es la demanda con exactitud, ¿no? Hay modelos, ¿ya? Hay formas de poder pronosticar la demanda, no con una exactitud al 100%, ¿ya? Pero tiene hay ciertas formas de pronosticarlas, que es lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Cómo pronosticar, bajo qué modelos,
qué puntos hay que utilizar para poder tener un pronóstico real. ¿Ok? El otro es entender el tipo de tecnología que se tiene, ¿no? Bajo qué mercado estás trabajando, cuál es el mercado, sobre qué trabajar. De repente tu mercado es producción de chips o ensamblaje de aparatos electrónicos. Entonces tu cantidad de producción pues va a depender mucho de que si tu equipo es moderno o no es moderno, si utiliza los últimos modelos de ensamblaje, ¿no? Para aumentar la capacidad de ensamblaje que tienes. Si es que la tecnología pues te va a ayudar, ¿no? Si es que es un tipo de producción donde es mucho más, en- se puede decir más, el tipo de producción es más reiterativo, no hay mucha, muchos cambios en el ensamblaje, pues de repente este punto no es tan complicado, no es tan complejo, pero sí es importante también tenerlo en cuenta para la capacidad. ¿No? En el caso también, si tienes claro cuál es la tecnología que usa el mercado donde estás, también puedes saber cuánto puede ser tu incremento en la capacidad. ¿Ok? Que también va de la mano con los tipos de recursos humanos que necesitas, ¿no? Si es que hay cierta especialización de por medio. Y el otro es encontrar el nivel óptimo de operación, ¿no? En el caso, si hay ciertos equipos o ciertos servicios que tú brindas donde te limita la capacidad, el ambiente de tu área donde estás trabajando, pues eso es importante saber, ¿no? Saber cuál es tu limitación, cuál es tu limitante. Si el limitante es tu espacio geográfico, si tu limitante es el equipo con el cual estás trabajando, si tu limitante puede ser también el personal con el que trabajas, ¿ok? Y también da a entender de que si es que tú empiezas a crecer, pues a crecer en ambiente, en espacio, llega un momento en que el costo, tus costos fijos, pues se vean incrementados, ¿ya? Y sea complicado cuando lleguen otras empresas más pequeñas que puedan trabajar con producciones a escalas que les permita a ellos tener un precio mucho más bajo, ¿no? Pero si tú tienes todo un área, un ambiente bien grande, pues esos costos pueden ser perjudiciales para ti. Entonces, hay que tener también en cuenta no solamente el aspecto interno, sino el aspecto de qué están haciendo los demás con su producción, ¿no? Si es que hay un problema en el cual tú quieras expandir tu área de producción, mientras que los otros tienen otras opciones diferentes que hace que sean más baratas que tu opción. ¿Ok? Y el otro punto, pues es de hecho el estar siempre viendo que el mundo es cambiante, ¿no? El mundo es cambiante, las opciones van cambiando, las alternativas. Quizás lo que en un momento tú tenías planificado realizar, de aquí a 5 años, de repente la maquinaria que tú usabas antes ya no lo están usando, entonces ya no es posible ampliar ese mismo tipo de equipos. Tendrías que ver qué tipo de equipos vas a usar. ¿Ok? Si haces una construcción básica, pues esa construcción básica tiene que estar pensado también para hacia el futuro. Si es que vas a tener un tema de ir por fases, ¿no? Si tu proyecto completo tiene 5 fases,
y lo que vas a construir inicialmente te va a permitir solamente satisfacer o cumplir una fase uno, sabiendo que tienes que comprar posteriormente más equipos, pues tienes que tener cuidado en identificar si es que es necesario seguir avanzando con esos equipos, si es que tu capacidad está llegando al tope o no. ¿Ok? Entonces, sabiendo estos puntos de planificación, de consideraciones para la capacidad, luego que haces todas estas implementaciones y pasas a lanzarlo al mercado, te das cuenta que el mercado puede responder de manera diferente. No siempre va a responder de acuerdo a lo que tú has pronosticado. Entonces, ahí pasan dos cosas, ¿no? Dice, ok, ¿qué pasa si es que la demanda que tenemos o la capacidad que tenemos excede la demanda? Entonces, o al revés, si es que la demanda o la capacidad pues es menor a la demanda que hay. Entonces, para esos casos es importante tener cuidado, ¿ok? En la forma de ajustar la capacidad. No siempre la capacidad te va a permitir cubrir la demanda que tengas. A pesar de que lo has planteado, a pesar de que has pronosticado, y al ser pues un mercado que puede cambiar de la noche a la mañana, pues tienes que ver cómo manejar estos cambios. ¿Ok? Entonces, hay diferentes estrategias que puedes realizar para poder evitar que tu capacidad exceda la demanda. Si tienes mucha capacidad, si tienes mucha producción respecto a la demanda, pues lo que te va a permitir hacer es reducir el precio, ¿no? Reducción de precios y hacer todo un plan de promociones agresivos para que tu producto, toda tu capacidad que has hecho, pues cubra y salga, ¿no? Hacia el mercado. El otro punto es también los ajustes estacionales, ¿no? Va a haber casos en los cuales en una fecha establecida pues va a haber una alta producción y tienes que tener claro eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué alternativas tienes que hacer para ajustar tu capacidad? Pues es cambiar el personal, o sea, disminuir o aumentar el número de empleados que te permita aumentar la capacidad o disminuir la capacidad de demanda. Ajusta el equipo, ¿no? Venderlos o comprar equipos adicionales o rentar la que tú tienes, una parte de esas para que otra empresa pues lo utilice para otras opciones. Puedes mejorar el proceso que tienes para aumentar la producción, lo cual sería un ahorro para ti porque ya no compras un equipo nuevo. Rediseña los productos para que faciliten la producción que tienes. El ser flexibles en el proceso para que el momento que haya cambios en los productos, en el mercado, pues puedas cambiar también tú rápidamente. Y finalmente, si tenemos una capacidad menor o una demanda mínima respecto a tu capacidad, pues en vez de que sigas gastando en seguir ampliando tu capacidad, en bajarle el precio y en ampliar tu marketing, pues lamentablemente vas a tener que cerrar una parte parcialmente o totalmente de tu empresa, porque tu producto no llega al mercado. Lo vendes, pero ese producto no es aceptado. Ahí ya tienes que hacer todo un análisis interno de cuál es el motivo por el cual no avanza esta producción. ¿Ok? Entonces, para la planeación agregada, que es cuando hay un incremento de demanda, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Hay tres tipos de, de, o mejor dicho, tres aspectos en los cuales tienes que tener cuidado para que puedas tener una planeación agregada.
Uno de ellos es la capacidad, que ya lo hemos visto hace un momento, ¿no? Cómo podemos ampliar la capacidad de la demanda. El otro punto es agregar unidades adicionales, ¿ya? Y el otro es los costos, ¿no? Hay costos que tienes que evaluar, ¿ya? Tienes que evaluar los costos que tienes para que puedan bajar, para que puedan reducir esos costos, ya sea en la etapa de producción, ya sea en los procesos, ya sea el mantenimiento de los equipos. Entonces, hay muchos costos que es importante identificarlas para que puedas también cambiar rápidamente ante algún tipo de modificación en la planeación. Y eso pues se ve ahora, pues, ¿no? Ahora actualmente con todo el tema de globalización hay muchos casos en los cuales tu demanda pues se ve cubierta o se ve saturada pues por la globalización. Tú mandas o haces la promoción de tu producto al extranjero y te llega pues acepta alguien esa producción, pero no están hablando de una cantidad mínima, sino que te aceptan cantidades por millares. Entonces eso al final tú tienes que estar listo para poder atender esa cantidad y esa demanda. Entonces, para poder atenderla, pues tienes que estar preparado, pues, ¿no? Ante esos escenarios, mover rápidamente tus opciones para que puedas cubrirlas. ¿Ok? Ahora, de cara al diseño de la planta, porque si tú ya tienes tu ambiente definido para una producción, hay formas en las cuales tú tienes que optimizar ese espacio. Y esto de la distribución, sí lo vamos a ver ya la próxima semana, bueno, la siguiente clase. Ya ahí vamos a ver mucho de la forma de distribución de las plantas, ¿no? Si han visto algunas plantas, quizás has visto que hay algunos recorridos que tiene esa planta que son diferentes por cada uno, ya sea un tipo de empresa de servicios o de productos, en el cual se busca optimizar el espacio del ambiente, y que el recorrido de ciertas áreas sean pues lo más óptimas. Y para eso también se hace todo un estudio. Acá quiero mostrarles por ejemplo. Esta es una distribución de una planta que no es recta, no es recta. Si se dan cuenta, tiene todo un procedimiento que seguir, ¿ok? Que llega de secciones a secciones, y esas secciones pues van pasando por diferentes áreas y van pasando de repente aquí, por ejemplo, va subiendo del 1, va al 5, entra a este ambiente, al área de secado, y tiene todo como si fuera una U, ¿no? Una forma de U, va subiendo y pasa al siguiente ambiente, y también tiene como una forma de luz, ¿no? De 14, 15, 16 hasta el 20, son etapas, son procedimientos que van siguiéndose, y llega al número 2 y luego termina el área de almacenaje. Entonces, si se dan cuenta, esto ha sido pensado, esta forma de distribución de las áreas, se estudia mucho eso, hay todo un procedimiento, una metodología para poder hacer los cálculos, ¿ok? Para ver la distancia más corta que debe de seguir quizás una persona de un movimiento. Mientras menos se muevan las personas dentro de un ambiente de producción, pues es mejor. Mientras más rápido lleguen los materiales al área donde están haciendo la producción, mucho mejor. Entonces no debe haber cruces, no debe haber un cruce de procesos en el ambiente, no que haya dos trabajadores que se paren cruzando entre ellos, sino que la distribución debe ser tal que cada uno siga su propia ruta sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Ok? Entonces, nada, ya
al menos pudimos ver la primera parte de la clase, ya, de la parte de capacidad de los cálculos, que eso es importante. Entonces, para la siguiente clase ya vamos a ver toda esta parte de los diagramas de recorridos, ¿ya? Así es que, nada, ya nos vemos para la siguiente clase. Cuídense, ¿ya? Así que buen fin de semana para todos. ¿A quién no le he llamado ahora? A ver, para terminar de llamar a la lista. A mí, profesor, creo que no me llamó. A ver, a ver.